Capítulo 41. Gracias a la consideración de Rodrigo, el día en Santiago fue más cómodo que estar en casa. Si no fuera por el itinerario, habría querido descansar unos días más antes de partir. Sin embargo, no tenía tiempo para relajarse ya que había enviado una carta al gremio comercial de La Coruña para fijar la fecha de la reunión y también necesitaba reclutar nuevos empleados para la casa de té. Así, tomando la carreta y continuando hacia el norte, al segundo día de partir de Santiago, Rubén finalmente llegó a La Coruña. Ya se puede oler el mar. Ese sí, tienes razón. Filaón, que había estado animado hasta esta mañana, mostraba claramente signos de nerviosismo mientras se acercaban a La Coruña. ¿Estás nervioso? Por supuesto. Dijiste que podríamos conocer al Marqués de Castro. Solo tienes que hacer lo que aprendiste. No se sabía con certeza si se encontrarían con el Marqués de Castro, pero de cualquier manera, todo lo que tenían que hacer era mantener la cabeza baja. Incluso si el Marqués los invitara a cenar o conversar, el objetivo sería Rubén, no los demás. Le dijo al equipo de Demba que esperaran en la carreta de Rubén, y Rubén con sus dos amigos se dirigieron al castillo interior en una carreta con el emblema del Barón de Dioca. Bienvenidos. ¿Vienen del territorio del Barón de Dioca? Sí. Traemos una carta de presentación del barón. El guardia verificó la carta de presentación y dijo: Su señoría el marqués ha ido a Madrid para ver a su majestad el rey y no se encuentra presente. Los llevaré ante el barón que está a cargo en su lugar. Filaón y Cobón, que habían estado con la cabeza baja, se sobresaltaron visiblemente ante las palabras del guardia. Bueno, no sería una pérdida no conocerlo. De todas formas, ya obtuve lo que necesitaba de Rodrigo. Era normal que fuera difícil ver el rostro del líder de una gran casa noble. Incluso el duque de Alba llevaba más de 3 años sin poder volver a casa, trabajando duro en los Países Bajos. Aún así, había dado la información por adelantado en caso de que los chicos cometieran algún error si se encontraran repentinamente con el marqués. Sí, se lo agradecemos. El grupo de Rubén siguió la guía del guardia hacia la oficina dentro del castillo interior. Buenos días. Soy Rubén Kruger, el alquimista del Barón de Dioca. El hombre de mediana edad sentado en el asiento principal de la oficina recibió a Rubén con cara de satisfacción. Oh. Así que tú eres Rubén. Es un placer. Soy Viterol, estoy administrando La Coruña en lugar del Marqués de Castro. ¿Qué? ¿Me conoce? Rubén repasó brevemente sus conexiones, pero al no poder encontrar ninguna relación, preguntó suavemente. Así que era el barón Viterol. Es un honor que recuerde a un simple alquimista como yo. Pero, ¿cómo llegó a escuchar mi nombre? Viterol levantó algo de detrás de una pila de documentos y dijo: Esto, ¿no es porcelana que tú hiciste? Ah, nuestra representante de ventas, no, la esposa del barón ha estado trabajando duro. No había pensado que la porcelana ya habría llegado hasta La Coruña. Sí, es correcta. Es muy popular en La Coruña y Ferrol. Por esto mi esposa está haciendo un alboroto diciendo que nosotros también deberíamos patrocinar a un alquimista. ¿Pero acaso eso es fácil? Jaja. Aunque ambos fueran varones, el barón de Dioca que tenía su propio territorio y el barón Viterol eran de diferentes categorías. Estoy recibiendo mucha ayuda del barón de Dioca y la familia Alba. Es porque trabajas duro que las personas importantes te ayudan. Pero cambiando de tema, ¿qué te trae a La Coruña? Si uno tenía las habilidades, recibir patrocinio de varias familias era algo común. En el caso de Miguel Ángel, recibió patrocinio de más de decenas de familias. Rubén entregó la carta de presentación del barón de Dioca y dijo: Es una carta personal del barón. Bien, permíteme leerla un momento. Viterol, asintiendo con la cabeza mientras leía la carta de presentación, continuó. Dice que adquiriste la compañía comercial Arpe. Sí. Por eso quiero adquirir y operar la casa de té que tenía la compañía. Si se trata de eso, llamaré a un funcionario. Será mejor para ambos que lo hagamos con certeza. Gracias. Era hora de enseñar en serio a Filaón y Cobón. La cita para la reunión con el gremio comercial era en 3 días. Rubén usó estos 3 días de manera productiva. Reclutó empleados, los capacitó, hizo publicidad y abrió la tienda. Como Arpe ya había terminado el trabajo preliminar, no necesitó mucho tiempo. Fiu. Pero parece que ahora se ha establecido de alguna manera.
El primer día de apertura invitó y atendió al barón Viterol y a los nobles, y los rumores se extendieron rápidamente. Como la población era varias veces mayor que en Vigo, los negocios fueron mucho mejor. Además, La Coruña era una de las puertas de entrada del comercio atlántico, por lo que incluso sin ser nobles, abundaban las personas adineradas. Actualizó las tazas a porcelana y pidió pan con crema sin problemas. Por cierto, le debo mucho al abuelo Amand. Como los gremios de panadería existían en cada pueblo, obtener permisos no era fácil incluso estando afiliado al gremio de panadería de Vigo. Por eso había pedido un favor al maestro del gremio de panadería de Vigo, y cuando Rubén llegó, ya estaba procesado. Rubén pensó que probablemente fue resultado de la influencia de Amand. Rubén. En ese momento, Filaón, que había estado organizando las mesas, se acercó. Los negocios van realmente bien. A este paso, nos haremos ricos rápidamente. Esto es solo el comienzo, no te emociones tanto. Te ayudaré hasta Ferrol, pero en las otras ciudades tendrán que hacerlo directamente tú y Cobón. ¿Podrán hacerlo bien? Ese sí. Tratar con los nobles es menos difícil de lo que pensé, pero los contratos aún son un poco difíciles. Jejeje. Para este verano debes dominar perfectamente el latín también. Entendido. Aunque ahora puedo leerlo lentamente. Originalmente había pensado en conseguirle un intérprete, pero como aprendía más rápido de lo esperado, pensó esperar un poco más. ¿Dónde es aquí el lugar correcto? En ese momento, una cara familiar visitó la tienda. Tío Andrew. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vaya, Rubén. Has crecido mucho en este tiempo. ¿Pero qué es esto de que adquiriste la compañía comercial Arpe? Es una historia larga. Vamos primero al gremio comercial. Después de dar instrucciones a Filaón y a los empleados sobre las precauciones, se dirigió al gremio comercial con Andrew. Camino al gremio comercial, Andrew preguntó. ¿Sabes lo sorprendido que quedé cuando regresé del viaje comercial y escuché el anuncio del gremio? ¿Qué diablos pasó? No sé el contenido del anuncio, pero simplemente adquirí la compañía comercial Arpe. La compañía comercial Arpe tenía cierto tamaño, ¿de dónde sacaste el dinero para eso? No, antes de eso, ese tipo no habría vendido la compañía. Arpe había estado invirtiendo agresivamente en varios lugares porque tenía la gallina de los huevos de oro llamada Erenfrida. Por supuesto, los resultados no fueron buenos, pero no era una compañía de un tamaño que se pudiera comprar fácilmente. Ese tipo Arpe fue ejecutado. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Se confabuló con Erenfrida para malversar la propiedad del barón de Dioca. ¿Por qué hizo semejante locura? Eso tampoco lo sé bien. En cualquier caso, por el mérito de descubrir su malversación, recibí la propiedad de Arpe. Ah, entonces no fue una adquisición formal. Correcto. Por eso solicité esta reunión para preguntar si mantendrán los permisos comerciales que tenía la compañía comercial Arpe. Es complicado. No estoy exigiendo nada, solo pregunto por su decisión, así que no debería haber problemas. En esta época, el poder de los gremios era muy fuerte. Pero el gremio comercial tenía un poder incomparablemente mayor que otros gremios. Había varias razones, pero el decreto de Alhambra de 1492, que expulsó a los judíos de España, jugó un papel importante. Cuando los judíos fueron expulsados, la industria manufacturera que tenían firmemente controlada se desplomó. Por eso estaban en la situación de tener que importar una cantidad considerable de productos del extranjero, así que los nobles todos apoyaron a las compañías comerciales. Además, como los nobles también eran despreciados si no tenían dinero, a menudo las familias nobles se conectaban por matrimonio con familias comerciantes adineradas. Los comerciantes que ya tenían poder basado en su capacidad económica, al tener también a los nobles de su lado, crecieron como una fuerza emergente. Aún así, solo son comerciantes. Por supuesto, desde la perspectiva de Rubén, era un gremio mucho más fácil de tratar que los gremios artesanales basados en el espíritu artesanal. Rubén entró al gremio comercial cerca del puerto con Andrew. Es el líder de la compañía comercial Andrew. ¿Cómo fue este viaje comercial? Más o menos bien. Por cierto, ¿quién es la persona a su lado? Por su apariencia y ropa de alta calidad, pensó que sería el hijo de algún noble al que Andrew servía. Buenos días. Soy Rubén Kruger. Ah, así que tú eres ese.
Pero por alguna razón, la mirada hacia Rubén no era muy favorable. Primero entren. Hablemos adentro. Sala de reuniones interna del gremio comercial. Rubén entró, echó un vistazo a las personas y las saludó. Me llamo Rubén Kruger, quien adquirió la compañía comercial Arpe esta vez. Ja. Es joven. Como era de esperarse, una reacción fría. De todas formas, para ellos, el patrocinio de la familia Alba y el puesto de alquimista del barón de Dioca no representaban ninguna amenaza. La mayoría de ellos no solo tenían conexiones con nobles, sino que estaban unidos por matrimonio. Por eso se presentó de la manera más simple posible. Entonces el maestro del gremio de mediana edad sentado en el asiento principal dijo. Nos reunimos porque hay una carta personal del barón de Dioca, pero... El maestro del gremio frunció el ceño y examinó a Rubén. No pienses en exigirnos algo. Como siempre, los comerciantes son perspicaces. Era una advertencia de que ni pensara en esperar fácilmente un permiso comercial. Los otros comerciantes tampoco dijeron nada, pero miraban a Rubén con ojos hostiles. De hecho, era una reacción que había esperado completamente. Rubén se sentó tranquilamente en un asiento vacío y dijo. Sé de qué se preocupan ustedes. ¿Qué quieres decir con eso? Rubén puso los contratos que había obtenido al adquirir la compañía comercial Arpe sobre la mesa y dijo. Estos son los contratos de la compañía comercial Arpe. Según lo que revisé, hay 15,723 escudos en pagos pendientes. En esta época, las personas que hacían negocios con 100% de capital propio eran muy raras. Naturalmente, Arpe no era una de esas personas raras. De todas formas, este negocio es apostar dinero por dinero. Un desliz y vas al infierno. Por supuesto, yo no. Rubén, que podía producir continuamente productos increíbles, no tendría problemas incluso si se equivocara varias veces, no solo una. Por supuesto, no había razón para equivocarse. Arpe tenía una fuente de suministro exclusiva llamada Erenfrida, por lo que tenía una credibilidad relativamente alta. Por eso estaba manejando préstamos tan grandes. Ante las palabras de Rubén, los líderes de las compañías que habían prestado dinero a Arpe comenzaron a alborotarse como pez en el agua. Maldición. Ya que salió el tema, ¿por qué ese tipo Arpe desvió mercancías por atrás cuando tenía suministro exclusivo? Eso digo. Era un tipo sin principios básicos. Soy un idiota por haberle prestado dinero a ese tipo. Cuando la sala de reuniones se volvió ruidosa, el maestro del gremio intervino. Silencio. Silencio. El maestro del gremio calmó el alboroto y le preguntó a Rubén. ¿Y qué con eso? Primero, si no me uno al gremio, no tengo obligación de pagar esa deuda. ¿Es correcto? Así es. Si Rubén hubiera adquirido normalmente la compañía comercial Arpe, naturalmente debería haber asumido las deudas también. Por eso Henry le había preguntado a Rubén sobre el método de adquisición de la compañía comercial Arpe. Pero Rubén había recibido los activos físicos de Arpe bajo la autoridad del barón de Dioca. Es decir, no tenía los derechos comerciales que Arpe tenía, que eran autoridad del gremio, ni la obligación de pagar las deudas de la compañía. Debido a esto, los acreedores se encontraron en una situación muy difícil. Habían invertido una cantidad considerable en la compañía comercial Arpe, pero el líder de la compañía fue ejecutado y el cadáver que podían explotar se convirtió en propiedad de otra persona. Desaparecieron los medios para recuperar la inversión. En esta situación, como el protagonista del problema apareció ante sus ojos, no era de extrañar que las miradas no fueran favorables. No solo se comió su dinero, sino que vino a pedir también los derechos comerciales. Si yo estuviera en su posición también querría despedazarlo. No dar permisos comerciales mientras exigir el pago de deudas sería un acto de desprecio hacia el barón de Dioca, por lo que incluso el gremio comercial no podía exigirlo. Entonces, no darían los derechos comerciales ni aunque los mataran. Si quería obtener los derechos, que pagara las deudas de Arpe. Pero esas deudas no eran poca cosa, ¿acaso Rubén tendría la capacidad, no, la voluntad de pagarlas? Desde su perspectiva, era una situación en la que no podían hacer ni esto ni aquello. Sin embargo, de la boca de Rubén salieron palabras inesperadas. Ese dinero, lo pagaré yo. Quiero hacer un contrato claro hoy para que no surjan otros problemas después.
Ante las palabras de Rubén, un líder de compañía que había prestado dinero a Arpe preguntó. ¿Tienes el dinero para pagar? Por supuesto. Si se llega a la conclusión de dar permisos comerciales, las deudas que debo pagar este año las daré inmediatamente al firmar el contrato. A favor. A favor, a favor, a favor. Estoy completamente a favor de dar permisos comerciales a este tipo. Otros líderes de compañías que habían prestado dinero a la compañía comercial Arpe gritaron al unísono. Yo también a favor. Yo también. Yo también. Solo este año tengo que recibir 1,200 escudos. Los líderes de compañías sin relación con la compañía comercial Arpe gritaron. ¿Qué dicen? Ya acordamos dividir las rutas comerciales que tenía la compañía comercial Arpe. Entonces tú vas a pagar las deudas en su lugar. ¿Por qué tendría que pagarlas yo? Miren eso. Hace ese alboroto porque no perdió dinero. Otros líderes de compañías que habían prestado dinero a la compañía comercial Arpe se unieron. Si los que se oponen van a pagar el dinero en su lugar, yo también me opongo. ¿Por qué cambian las palabras ahora? Acordamos distribuir y tomar las rutas comerciales que tenía Arpe. Eso era cuando no había posibilidad de recibir las deudas. Se cubren las pérdidas dividiendo esas rutas comerciales por el número de personas. Sería afortunado si no nos morimos de hambre. ¿Qué es esto? Las cosas fluyeron mucho más radicalmente de lo que Rubén había pensado. Para Rubén, 15,723 escudos ya no era una cantidad que no pudiera manejar. Era el dinero que saldría con solo vender 10 juegos de porcelana. Si con esto obtenía permisos comerciales, sería más bien una ganancia. Pensé que desde la perspectiva del gremio estarían desesperados por sacarme todo lo posible, pero las opiniones no estaban tan unificadas como pensé. Sin permisos comerciales, al hacer y vender productos en el Nuevo Mundo tendría que pasar por otras compañías comerciales. Solo las comisiones intermedias por una transacción serían miles de escudos. Es decir, desde la perspectiva de Rubén, era un derecho que necesariamente debía obtener. Ellos también lo sabrían bien, por lo que pensó que las negociaciones serían mucho más lentas, pero aparentemente los que habían perdido dinero con Arpe estaban en una situación peor de lo esperado. Esto es bueno para mí. Además, aún quedaban 3 años hasta el pago. Durante los 3 años que tendría que pagar las deudas, los acreedores se convertirían en firmes aliados de Rubén. Capítulo 42. La discusión entre los miembros del gremio comercial se volvía más violenta con el tiempo. Ustedes están relajados porque no perdieron dinero. Malditos. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste malditos? ¿Cómo más describo la situación actual? Si no le dan los permisos comerciales a ese tipo ahora mismo, me retiro y creo un nuevo gremio. Correcto. Yo también estoy de acuerdo. Ante la situación que se desarrollaba, al maestro del gremio le vino dolor de cabeza. El maestro del gremio miró fijamente a Rubén, quien observaba la sala de reuniones con expresión tranquila, y pensó. Lo subestimé por ser joven, pero definitivamente no es un novato. Además, la deuda que debe pagar no es poca cantidad, pero parece tener capital suficiente. ¿De dónde diablos salió este tipo? Las compañías que habían prestado dinero a Arpe eran 12 en total, no llegando a la mayoría. La cantidad también era de un nivel que el gremio podría pagar en su lugar si se esforzara. Pero si sentaba precedente, la próxima vez que ocurriera algo así harían la misma exigencia al gremio. Era imposible que el gremio saliera a liquidar deudas en su lugar cada vez. Pero si trato de aplastarlos por la fuerza y realmente crean un nuevo gremio, sería un problema mayor. Como todos tenían respaldo de nobles reconocidos, era imposible aplastarlos por la fuerza. Rubén observaba la disputa como quien mira un incendio desde la orilla opuesta. No hay nada más divertido que ver una pelea. Había alguien más observando a ese Rubén, y era Andrew. Como recibe patrocinio de la familia Alba y crea productos increíbles, pensé que solo era inteligente, pero realmente heredó el talento comercial de Rubén tal como era. O tal vez es aún mayor. Andrew veía el rostro aún joven de Rubén superponerse con la imagen de su viejo amigo. Basta. Cuando el maestro del gremio que había tomado una decisión gritó, la sala de reuniones se silenció instantáneamente. Decidimos que también adquiera los permisos comerciales de la compañía comercial Arpe. Pero. El maestro del gremio cortó sus palabras y continuó mirando fijamente a Rubén.
Si hay retrasos en el medio o problemas con el pago, especificaremos en el contrato que inmediatamente enfrentarás juicio por fraude. Dijiste con tu propia boca que puedes pagar, así que no habrá quejas, ¿verdad? Haber defraudado al gremio comercial era el mismo acto que engañar a los nobles que estaban detrás. Pero para Rubén era una cantidad que podía liquidar ahora mismo. Por supuesto, pensaba pagarlo dividido en 3 años según los libros para mantener a los aliados por mucho tiempo. En 3 años, todas las compañías aquí juntas no valdrán ni la mitad que yo. Mientras tanto, pensaba utilizarlos bien como aliados. Por supuesto. Primero, para mostrar mi sinceridad, liquidaré el pago de este año aquí mismo. Tan pronto como Rubén terminó de hablar, sacó pagarés de su bolsillo y se los entregó al maestro del gremio. La expresión del maestro del gremio se endureció mientras examinaba los pagarés para verificar su autenticidad. No solo es la cantidad, sino que tan amplias son sus conexiones. Desde grandes nobles cuyos nombres cualquiera reconocería hasta nobles fronterizos cuya ubicación de territorio era confusa. ¿Cómo diablos tiene este mocoso tales conexiones? Había varios nombres de grandes nobles con los que ni él había podido hacer tratos. Ejem. ¿Cómo lograste hacer tratos con tales nobles? Era una pregunta que violaba la etiqueta, pero el maestro del gremio preguntó sin darse cuenta. Antes de que Rubén pudiera responder, un líder de compañía que se había vuelto aliado intervino. ¿Por qué pregunta eso? ¿Acaso va a hacer tratos por atrás? No, no es eso. Solo confirme rápido si los pagarés son reales. Guau, nuestro bando lo hace bien. El maestro del gremio tosió y continuó. Ejem. Todos son reales. Hagamos el contrato inmediatamente. Con esto se cumplieron todos los objetivos reales de este viaje. Solo quedaba pasar por Ferrol al norte de La Coruña, abrir la casa de té y regresar. La casa de té de Ferrol también tuvo mejores negocios que Vigo. Naturalmente atrajo la envidia y los celos de los comerciantes existentes, pero esta vez también acordó comprar vino deteriorado bajo el pretexto de coexistencia. Por supuesto, no podemos comprarlo más caro que el precio de compra de la catedral, pero compraremos toda la cantidad rechazada al mismo precio de compra de la catedral. Jaja. Este es un amigo que conoce la ética comercial. Si alguien viene a causar problemas, avísanos. Le daremos una buena lección. Como compró una cantidad considerable de vino deteriorado en la primera transacción, hizo conexiones con el gremio vinícola Vinoceros y el gremio de tabernas tabernarios. El vino comprado fue almacenado por ahora en el depósito anexo a la casa de té. Demba. Sí, amo. Cuando regresemos descansaré una semana con madre, en ese momento acompaña al tío Betín y mueve los vinos deteriorados a Vigo. Sí, entendido. Lo que se podía obtener del vino deteriorado no era solo etanol. En el proceso de deterioro del etanol se creaba ácido acético. Es decir, si se deterioraba más aquí, todo el etanol restante también se convertiría en ácido acético y se volvería vinagre. Si se separaba el ácido acético y se hacía reaccionar con cal, se podía obtener acetato de calcio. Si se descompone térmicamente el acetato de calcio, se puede obtener acetona. La acetona era un solvente absolutamente necesario para hacer pólvora sin humo. Porque la nitrocelulosa, el ingrediente principal de la pólvora sin humo, era insoluble y solo se disolvía en ciertos solventes como acetona o éter. Si compro apresuradamente después podría generar sospechas y el precio podría dispararse, así que debo acumular de antemano. Por supuesto, hacer pólvora sin humo no significaba que se pudiera usar inmediatamente. La energía de la pólvora sin humo era más del doble que la pólvora negra. No solo era la diferencia de energía, sino que la velocidad de combustión de la pólvora sin humo era mucho más rápida, por lo que si se usara pólvora sin humo en las armas actuales, explotarían sin poder disparar ni unos pocos tiros. Se resolverá cuando produzca acero en el Nuevo Mundo. 3 años, no, 2 años serán suficientes. No pensaba vivir para siempre complaciendo a los nobles. Cuando terminó todo el itinerario y regresó a Vigo era la segunda semana de febrero. Como quedaban unos 10 días hasta que viniera Beatriz, disfrutó de vacaciones por una semana. Junto con su madre fue a misa en la Catedral de Ourense y disfrutó de la gastronomía visitando restaurantes famosos. Después de disfrutar 5 días de paseos así, descansó los 2 días restantes en su pueblo natal.
El día antes de partir a Vigo después de terminar el descanso como miel, Rubén se encontró con Raef. ¿Qué es eso? Estoy tallando juguetes para los niños. Lo hace muy bien. ¿Lo aprendió por separado? Incluso a primera vista se veía que tenía gran habilidad. Cuando trabajaba como cochero me aburría esperar, así que empecé a tallar madera que recogía como pasatiempo, pero ahora se volvió un hobby. En esta época, el tallado principalmente hacía objetos usados en ceremonias religiosas, pero los juguetes tampoco eran inexistentes. ¿La señora está un poco mejor? Parece que ya están empezando los dolores de parto. Por cierto, estamos usando bien el jabón que enviaste. Qué bueno que lo esté usando bien. Ahora que se acerca la fecha del parto, siento pena decir esto, pero creo que tendremos que aumentar la cantidad de entregas. Raef respondió tallando cuidadosamente la muñeca de madera. Como aumentó una boca más que alimentar, si aumenta el trabajo, mejor para mí. Le daré una remuneración que no sea decepcionante. Aunque La Coruña y Ferrol no estaban muy lejos de Vigo, como había que transportar grandes cantidades, las carretas eran inadecuadas. Por eso pensaba que cuando Raef trajera las hierbas a Vigo, haría que Bertín las transportara por mar. ¿Quieres tomar una copa de vino? No, está bien. Quiero ver cómo talla. Para ser autodidacta tenía considerable habilidad manual. Si hubiera aprendido desde pequeño habría tenido cierto renombre. Aprender algo en esta época no es fácil. Como de todas formas estaban de vacaciones, vació su mente y miró a Raef hacer la muñeca de madera como quien disfruta de las llamas. Mientras él tallaba la mano de la muñeca, de repente se le ocurrió una buena idea. Tío. Hágame solo un tallado. Ya no estás en edad de jugar con juguetes, así que no será que quieres que talle una muñeca, y los artículos religiosos no puedo tallarlos a la ligera porque me pueden arrestar. No es eso, solo talle una mano del mismo tamaño que la mano de una persona. No es difícil, pero ¿para qué vas a usar eso? Para hacer una broma. Rubén estaba justamente preocupado sobre cómo seducir al mnemotécnico que estaba en Nápoles. Al ver a Raef tallar la mano de la muñeca se le ocurrió la ilusión de la mano de goma, Ruberhan Ilusión. Como está hecha de madera será una ilusión de mano de madera, pero es perfecta para bromear con una persona como el mnemotécnico que cree absolutamente en su conocimiento. Rubén, que regresó a Vigo, educó sobre las cosas que debían hacer cuando él no estuviera hasta que viniera Beatriz. Así, cuando comenzó la última semana de febrero, vino una carreta con el emblema de la familia Alba. Saludo a la joven señora. ¿Cuánto tiempo? Las alabanzas del varón de Dioca son muy sonadas, ¿verdad? Además, la porcelana que enviaste esta vez, ¿la hiciste tú directamente? Tuve suerte. La suerte también es habilidad. Por cierto, ¿tienes un regalo? ¿Qué es? Como siempre, tan impaciente. Contrario a su corazón, respondió cortésmente y mostró la porcelana que había encargado especialmente a Amand. Es porcelana hecha especialmente para la joven señora. En la porcelana estaban dibujados el emblema de la familia Alba y las iniciales de Beatriz. Dios mío. Es el sello de nuestra familia y mis iniciales. ¿Le gusta? Me gusta mucho. ¿Cómo solo eliges hacer cosas tan lindas? Qué bueno que le haya gustado. Beatriz sostuvo con ambas manos la porcelana con sus iniciales grabadas y la miró con satisfacción. Después de mirarla así por un buen rato, abrió la boca. Me gusta mucho. No puedo recibir algo tan precioso así nomás. Si hay algo que quieras, dímelo. Con el honor de los nobles, naturalmente no podía recibirlo así nomás. Ahora Rubén tampoco estaba en posición de ser modesto, así que dijo con confianza lo que quería. Escuché que hay un sacerdote muy excelente llamado Jordano en el monasterio de San Domenico Maggiore en Nápoles, y me gustaría que arreglara un encuentro con él. Algo así lo puedo hacer cuando quiera. Eso no es suficiente compensación por esta porcelana. Dime algo que valga como compensación. Definitivamente es impulsiva. Rubén expresó gratitud y continuó. Si es algo más, después de regresar del extranjero esta vez, planeo solicitar una capitulación, así que me gustaría que me ayudara. La capitulación era un documento que permitía la exploración del Nuevo Mundo. ¿Qué? ¿Capitulación? Eso lo harán después de que Su Majestad el Rey y los ministros se reúnan y consulten. Eso no es algo que yo pueda manejar sola.
Para influir en el permiso de exploración del Nuevo Mundo se necesitaba ser al menos como el Duque de Alba. Él estaba ahora en los Países Bajos, por lo que era imposible que asistiera a la reunión, y no había garantía de que accediera incluso si fuera pedido por su hija. Para convencer a nobles opositores, el Duque de Alba también tendría que pagar una compensación correspondiente. Rubén no podía no saber ese hecho. No es que pida que se esfuerce para la aceptación de la solicitud. Solo me gustaría que hiciera que mi solicitud suba rápido a la reunión. Si es rechazada, será porque soy insuficiente. Rubén se haría cargo por sí mismo del barco, capital, personal, etc., todo. La Casa Real no tendría nada que perder aunque Rubén fallara en la exploración. Por el contrario, si la exploración tenía éxito, solo tendrían que recibir impuestos bajo el nombre de Quinto Real. Tenía confianza de que pasaría sin falta si solo subía a la reunión. Bueno, si es solo hacer que se presente rápidamente en la reunión, pero ¿tienes barco y permisos comerciales? Rubén mostró el permiso recibido del gremio comercial y dijo: tengo 2 carracas y permisos comerciales de la región de Galicia. Aunque planeaba conseguir un galeón, como no estaba confirmado, solo mencionó las carracas. ¿En serio? No sé sobre los barcos, pero los permisos comerciales no son algo que se pueda conseguir tan fácilmente. Aunque tuviera la protección de la familia Alba y del barón de Dioca, los asuntos del gremio eran otra historia. Pero como el permiso estaba ahí mismo frente a sus ojos, no podía no creerlo. Todo es gracias a la joven señora. No era particularmente un comentario adulador. Sin Beatriz, habría tomado 3 años más llegar hasta aquí. Después de caer en este lugar increíble, es mi aliada después de madre. La gratitud hacia Beatriz era sincera. De cualquier manera, entendido. Cuando regrese de Nápoles, pediré el favor a través de madre. Rubén, que terminó la conversación con Beatriz, de repente sintió que su corazón empezaba a latir fuerte. Ahora si consigo talentos, termino la preparación. El primer y más importante talento era el mnemotécnico Giordano Bruno. Él era una persona que desafió frontalmente las doctrinas tanto católicas como protestantes. Incluso en 7 años de juicio religioso no doblegó su voluntad, y en la historia original fue quemado en la hoguera el 17 de febrero de 1600 en la Plaza Campo de Fiori en Roma. Más tarde se erigió su estatua en la plaza donde fue quemado y se conmemora como símbolo de libertad científica e independencia de pensamiento. Rubén también había visto su estatua en su vida anterior. ¿Cómo no doblegó sus afirmaciones ante esa terrible tortura y amenazas? Lo respeto, lo respeto. Pero lo que yo quiero no es esa convicción. Lo que Rubén quería era su habilidad de recordar todo lo que ve una vez. Como es un talento con buena memoria, si le meto conocimientos con educación intensiva y luego lo pongo a trabajar, lo hará muy bien. De paso, también le haré aprender idiomas nativos para que haga de intérprete. Una y ambulante. Por supuesto, para eso primero tenía que convertirlo en su persona. Con una mano de madera que Raef le había hecho, tenía confianza en capturar completamente su corazón. Capítulo 43. Rubén siguió la comitiva de Beatriz en carreta junto con el equipo de Demba. Como no había prisa, se detuvieron en las casas de té de La Coruña y Ferrol para atender a Beatriz. Hizo una escolta un poco exagerada para que corriera el rumor de que la joven señora de la familia Alba había visitado las tiendas. Solo el hecho de que una celebridad las visitara ayudó a promocionar las tiendas. Así pasaron el tiempo hasta el zarpe y el grupo de Rubén abordó un enorme galeón. Resulta que recibo muchos beneficios de Beatriz más de lo que pensaba. Lo que más ayudó Beatriz a Rubén no fue darle capital ni hacerlo conocer a Felipe II. Simplemente fue el título de ser patrocinado por la familia Alba. Sin eso, los ingleses podrían haberme secuestrado. En esta época, Inglaterra frecuentemente invitaba o secuestraba por la fuerza a técnicos capaces para fortalecer su poder naval y militar. Naturalmente, las actividades de espionaje se consideraban confidenciales y no quedaron registradas. Pero como Rubén recibía patrocinio de la familia Alba, naturalmente habría sido excluido de la lista de secuestros. Inglaterra aún no quería un enfrentamiento directo con España, por lo que no habría podido tocar a un patrocinado de la familia Alba. Ehrenfrida y Arpe también tramaron cosas, pero no pudieron amenazar con cuchillo en mano. Considerando que rechacé ir a Toledo, me ayudó bastante.
Si hubiera ido a Toledo como sugirió Beatriz, habría disfrutado de muchos más beneficios. Sin embargo, como Rubén rechazó eso debido a sus planes futuros, no podía culparla. Solo en este viaje, si no fuera por ella, habría tenido que ir a Nápoles en un buque de guerra en lugar de un galeón exclusivo para dignatarios. Rubén subió tranquilamente al galeón y verificó las naves de escolta. ¿Cómo diablos mueven ese barco grande remando? Los humanos son realmente increíbles. El barco en que viajaba Rubén era un galeón exclusivo para dignatarios, pero las que lo escoltaban eran galeras que se movían usando tanto velas como remos. Hasta ahora, las batallas navales eran generalmente combates cuerpo a cuerpo que se libraban abordando barcos en lugar de bombardeos de artillería. Por eso las galeras, con diseño conveniente para que los soldados abordaran naves enemigas acercándose a otros barcos durante el combate, eran la flota principal de la armada. Aunque gradualmente desaparecerían después de la batalla de Lepanto que ocurriría en 2 años, se usaron constantemente en Europa y la región mediterránea hasta mediados del siglo XVII. Mientras observaba los barcos con curiosidad, uno de los navegantes vino a buscar a Rubén. Lo llevaré adentro. Rubén recibió una habitación separada por consideración de Beatriz. ¿Aproximadamente cuánto tomará llegar a Nápoles? Tomará unas 3 semanas. No era una habitación amplia, pero comparado con los marineros que dormían decenas en regados, era un trato tremendo. Ya veo. ¿Podría recorrer el barco? Durante el zarpe estamos muy ocupados, así que será posible después del zarpe, ¿le parece bien? Por supuesto. Entonces vendré a buscarlo después del zarpe. El galeón que conocía Rubén era solo conocimiento teórico. Pensaba recorrer el barco real y si descubría algo que no sabía por teoría, modificar el plan. Una vez terminado el zarpe, se calmaron los gritos de los administradores y la atmósfera desordenada. Poco después, el navegante que había guiado a Rubén a su habitación vino de nuevo. Lo guiaré por el barco. Gracias. Ordenó al equipo de Demba que descansaran cómodamente y siguió al navegante. ¿Hasta qué nivel de detalle le gustaría que le explique? Me gustaría saber con el máximo detalle posible. Entendido. Entonces lo guiaré comenzando por la cubierta inferior, la parte más baja del barco. Siguiendo al navegante hacia abajo, había un olor algo rancio. Esta es la parte más baja del barco, la parte sumergida en agua. Normalmente están instalados los suministros del barco y talleres para trabajos de reparación. Ya veo. Como será difícil permanecer aquí mucho tiempo, subamos inmediatamente. Después de ver la cubierta más baja, empezando por la cubierta baja subieron viendo la cubierta media y llegaron a la cubierta superior en la parte más alta. Originalmente a ambos lados de la cubierta superior hay cañones, pero como este barco es para dignatarios que reciben escolta, solo tiene una pequeña cantidad para emergencias. Además están la parte del castillo de proa, el camarote del capitán y la habitación de dignatarios, pero esos son lugares que no puedo mostrarle. Con esto es suficiente. Me gustaría tomar un poco de aire fresco solo y entrar, ¿está bien? Sí, hágalo. Si ocurriera alguna situación de emergencia, debe regresar inmediatamente. Rubén despidió al navegante y pensó mientras recorría todo el barco. Definitivamente el galeón es mucho más amplio que la carraca. El buque insignia debe ser sin falta un galeón. Tenía al menos el doble de espacio de carga que las carracas que Rubén había quitado a Arpe. Por supuesto, operar 2 o 3 carracas era más realista que un galeón. Porque los galeones aún no eran barcos estándar. Como solo se podían hacer por encargo, no solo era el precio, sino que tomaba mucho tiempo construirlos. Los productos de menor importancia puedo encargarlos a empresas navieras, pero la gente que se establecerá en el Nuevo Mundo y los artículos esenciales deben ir todos en el buque insignia. Cruzar el Atlántico con veleros no era fácil, no siendo barcos modernos más avanzados. Aunque Rubén tuviera conocimiento, no había experimentado la práctica. En navegación es imposible predecir y prepararse para todas las variables por adelantado. Hasta ahora había controlado las variables para evitar incluso pequeños riesgos y realmente resultó según el plan. Pero incluso para Rubén era imposible controlar completamente la naturaleza y a quienes estaban en otros barcos. Si todos viajaran en un barco, Rubén podría lidiar con situaciones imprevistas.
Pero si viajaban divididos en varios barcos y ocurrían problemas en otro barco, tendría que cambiar de barco durante la navegación para resolver problemas, lo cual era muy peligroso. Aunque no era que no ocurrieran tales cosas durante navegaciones reales, eran casos excepcionales que sucedían inevitablemente en situaciones de emergencia. Sería problemático si se dividieran en varios barcos y se extendiera una epidemia en otro barco. Cada persona que llevaba del continente era preciosa. La mano de obra simple se podía suplir con nativos, pero los técnicos no. Además, como para educar necesitaba que se entendiera el idioma, debía proteger con seguridad a todos, incluso a los que no eran técnicos. Esta vez reclutaré algunos técnicos de construcción naval y cuando vaya al Nuevo Mundo comenzaré haciendo galeones ligeros y resistentes. Mientras tanto debo elevar el nivel de habilidad de los técnicos que eduque nuevamente. Con el objetivo de hacer 5 antes de la batalla de Lepanto. Pensaba educar a los nuevos chicos mientras hacía galeones cuyo método de construcción ya conocía a través de técnicos de construcción naval. Después, cuando subiera el nivel de habilidad, pensaba hacer gradualmente fragatas y navíos de línea. Por supuesto, era un plan que los constructores navales de esta época se reirían diciendo que no tenía sentido. Porque por muchos técnicos excelentes que hubiera, había tiempo que absolutamente no se podía reducir. Justamente la compresión y formación de la madera. Incluso en el astillero de Venecia, llamado el mejor astillero de esta época, se realizaba secado natural usando métodos de remojo en agua, water soaking, tratamiento con vapor, compresión mecánica. Conseguir madera tampoco era fácil, pero el trabajo de compresión tomaba al menos 6 meses, hasta más de 1 año, trabajo que era imposible de reducir incluso para los técnicos más excelentes. Por supuesto, Rubén conocía una manera de acortar drásticamente ese tiempo. Si hago MDF, tablero de fibra de densidad media, o madera contrachapada de resina fenólica con resina fenólica, estará listo. ¿Qué son 6 meses? Se termina en 6 días. No era solo acortar el tiempo. Al hacer MDF no necesitaba usar troncos enteros sino triturar madera y comprimirla junto con solución de resina fenólica, por lo que se podía usar madera que no se usaba en construcción naval existente. El MDF mismo era débil al agua, pero si se hacía madera contrachapada con varias capas usando adhesivo fenólico resistente a la humedad, se podía obtener resistencia al agua. Y la madera contrachapada de resina fenólica era más difícil de hacer que el MDF, pero comparada con la madera comprimida existente a la época, era mucho superior en durabilidad, resistencia al agua, resistencia a deformación e incluso resistencia por peso. Aún así, la razón por la que no usaba resina fenólica inmediatamente era por seguridad y filtración de tecnología. Si mostraba esta tecnología en el continente, podrían volverse locos y secuestrar a Rubén, fuera patrocinado de la familia Alba o lo que fuera. Con esta tecnología podría recibir protección directa del duque de Alba o Felipe II, pero entonces tendría que revelar la tecnología. Para Rubén, la madera contrachapada de resina fenólica era tecnología antigua de principios del siglo XX, pero para la gente de la época era una tecnología tremendamente avanzada. Como era un mundo donde abundaban los espías, la probabilidad de filtración de tecnología era demasiado alta. Primero pensemos en conseguir talentos y galeones y llegar con seguridad al Nuevo Mundo. Como el clima los acompañó, llegaron a Nápoles 2 días antes del tiempo previsto. Durante la navegación no hubo tiempo para aburrirse dibujando planos que haría en el futuro y educando al equipo de Demba. Realmente el poder y el dinero son buenos. Como pequeñas lanchas rápidas suministraban alimentos desde la costa, pudieron comer incluso vegetales frescos y frutas. Así, siguiendo a Beatriz bajaron del barco, y se vio una tremenda multitud de bienvenida. Entre ellos, un grupo de hombres de mediana edad se acercó a Beatriz. Saludo a la joven señora. Tío. ¿Cuánto tiempo? La joven señora se ha vuelto más hermosa. Jojo, gracias. ¿Ha estado bien? Yo estoy bien gracias a la consideración del duque de Alba y su Alteza el Virrey de Nápoles. Por cierto, ¿quién es esta persona a su lado? Es Rubén, a quien descubrí y estoy patrocinando. Salúdalo. Rubén habló con cortesía. Soy Rubén Kruger, recibo patrocinio de la joven señora Beatriz y soy alquimista del barón de Dioca. Rubén. ¿Acaso eres el alquimista que hizo la porcelana? Oh. Los rumores ya se extendieron hasta aquí.
Parecía que como el puerto de Nápoles era un lugar donde se reunían varios comerciantes, los rumores se extendían rápido. Sí. Es correcto. Jeje, realmente la perspicacia de la joven señora es tremenda. En el momento que lo vi supe que si lo criaba haría algo grandioso. Pero cambiando de tema, del monasterio de San Domenico Maggiore, ¿quién era? Ante la pregunta de Beatriz, Rubén respondió. El padre Giordano. Ah, correcto. ¿Podría arreglar una cena entre el padre Giordano y Rubén? ¿El padre Giordano? Dicen que tiene fama de ser muy inteligente. Es cierto que ese padre es inteligente, pero no quisiera recomendar que se encuentren por separado. ¿Por qué? El hombre de mediana edad miró alrededor y susurró bajo a Beatriz. Tiene carácter difícil. Beatriz miró a Rubén y preguntó. ¿Qué te parece? Está bien. Aún así, definitivamente quiero conocerlo una vez. ¿Cómo está registrado? Los registros sobre Giordano decían que hablando bien tenía carácter recto y hablando mal no tenía flexibilidad en absoluto. Dicho fácilmente, tenía personalidad para no tener amigos. Como sea su carácter, mientras haga bien el trabajo, eso es suficiente. Como no era un itinerario conjunto con Beatriz desde el principio, se saludaron y se separaron. Rubén se dirigió al monasterio de San Domenico Maggiore recibiendo guía de un noble menor. Aunque había visitado el monasterio de San Domenico Maggiore en su vida anterior, había diferencias con la apariencia de ese entonces. Especialmente las diferencias internas eran severas. En su vida anterior había decoraciones lujosas y obras de arte, pero ahora tenía la apariencia modesta como monasterio. Padre. El señor Rubén ha venido. Sí. Ante la respuesta corta de Giordano, el noble menor le dijo a Rubén. Si entra adentro, estará el padre Giordano. Gracias por guiarme. Rubén calmó su corazón palpitante y abrió la puerta. Finalmente nos encontramos. Era una emoción diferente a cuando conoció a Felipe II. Al entrar adentro, vio a un hombre sentado en una mesa humilde. Realmente se parece a la estatua. Lo reconocería aunque lo viera caminando por la calle. Era una apariencia mucho más joven que la estatua que había visto en su vida anterior, pero pudo reconocer que era Giordano Bruno. Soy Rubén Kruger. Es un placer conocerlo, señor Rubén. Siéntese. Cuando Rubén se sentó, Giordano continuó. Dijo que quería recibir enseñanza de mí, ¿es correcto? Sí, así es. Naturalmente querrá saber sobre mi arte de la memoria, ¿verdad? Pero no tengo nada especial que enseñarle. Es que no puedo entender en absoluto el acto mismo de olvidar lo que vi una vez. Como siempre, por eso no tiene amigos. Aunque el arte de la memoria de Giordano era curioso, no tenía intención de aprenderlo. Simplemente si usaba a Giordano que tenía esa habilidad como su persona, eso era suficiente. Lo que quiero no es el arte de la memoria. Entonces, ¿qué es? Planeo explorar el nuevo mundo en el futuro. Vine a verlo con la esperanza de que explore conmigo. En esta época, la razón por la que España exploraba el Nuevo Mundo tenía motivos económicos, pero también considerables motivos religiosos. Aunque el propósito real de Rubén era usar su habilidad, si había un sacerdote en el equipo de exploración, aumentaba la probabilidad de recibir permiso de exploración. El Nuevo Mundo, agradezco la propuesta. Pero no siento la necesidad de ir. Aunque agradeció la propuesta misma, Giordano no tenía intención en absoluto de ir al Nuevo Mundo. ¿Por qué es así? Para un sacerdote ir al Nuevo Mundo hay dos razones principalmente. Una es propagar la voluntad del Señor y la otra es despertar a verdades que no se dieron cuenta en un mundo más amplio. Sí, es correcto. En el Nuevo Mundo podremos confirmar cosas que no pudimos ver ni escuchar en Europa donde vivimos. Giordano continuó con una sonrisa irónica. Eso es necesario solo para quienes no pueden expandir el pensamiento a través de la memoria. Como yo puedo hacer inferencias suficientes a través de la expansión del pensamiento incluso aquí, ¿habría necesidad de ir? En una palabra, decía que solo los ignorantes van al Nuevo Mundo. Como siempre, su autoestima es tremenda. Aún así, no se sintió particularmente mal. Porque esperaba que saliera esa respuesta. Para pensar hay que recordar, y para recordar primero hay que percibir. ¿Es correcto? Por supuesto.
Por eso creé un arte de memoria especial para nunca olvidar lo que percibí una vez. Rubén también conocía bien su arte de la memoria. Porque el libro que escribió en 1582 llamado Las sombras de las ideas, de Umbris y de Arum, fue estudiado constantemente incluso en tiempos modernos. Pero Rubén conocía el único punto ciego que podía sacudir su arte de la memoria. Pero si la percepción fue incorrecta desde el principio, se convertiría en un recuerdo incorrecto. Como el recuerdo está mal, el pensamiento también se vuelve equivocado. Con el cuerpo que otorgó el Señor, no hay manera de percibir incorrectamente. Aún así, todavía no niega el catolicismo mismo. Aunque en sus últimos años negó tanto el catolicismo como el protestantismo, parecía que en su corazón de principios de los 20 años aún quedaba fe. Pero yo experimenté directamente que la percepción puede estar equivocada. Jaja, haber tenido tal experiencia debe ser porque el estudio del señor Rubén es insuficiente. Jordano directamente culpó las deficiencias de Rubén. Entonces hagamos una apuesta. ¿Una apuesta? Le mostraré directamente que su percepción puede estar equivocada. No hay manera de que yo tenga percepción incorrecta. Si fallo, retiraré mi petición y donaré 3,000 escudos al monasterio. En cambio, si tengo razón, acompáñeme en mi exploración. Jaja, bien. Justo estos días estoy recibiendo mucho odio, el abad superior estará muy contento. Jordano no pensaba ni un poquito que perdería. Entonces espere un momento. Rubén sacó de su bolsa la mano de madera que Raef había hecho, una tabla de madera y tela negra. ¿Qué es esa talla de madera con forma de mano humana? Lo sabrá gradualmente. Rubén puso la tabla de madera frente a Jordano y movió su mano izquierda fuera de la tabla. Y puso la mano de madera en el lugar donde originalmente estaba su mano y cubrió el brazo con tela negra. Pero, ¿qué diablos está tramando? Rubén sacó de su bolsa una pluma, barra de metal y martillo y respondió. Padre, en un momento percibirá esta mano de madera como su mano. Ante las palabras de Rubén, Jordano no se enojó sino que se rió porque era absurdo. Jajaja. ¿Eso tiene sentido? Incluso ante la carcajada de Jordano, Rubén habló con expresión seria. Ahora estoy siendo muy serio. Parece que gané la apuesta. Viendo a Jordano que hacía una expresión muy despectiva, quería golpearlo. Ah, cuando golpeé con el martillo, debo hacerlo muy fuerte. Como de todas formas era una mano de madera, no había posibilidad de lastimarse. Pero debido a la ilusión óptica, sentiría el dolor tal como era. Capítulo 44. Giordano aseguró que no sería tan estúpido como para confundir una mano de madera con su propia mano. Bien, mantenga la vista fija en la mano de madera. Entendido. Entonces empiezo. Aunque siguió las instrucciones porque Rubén se había preparado seriamente, no entendía qué clase de tontería era esta. Sin embargo, no mucho después de que Rubén comenzara a frotar la pluma sobre la mano de madera, a pesar de saber que era una mano de madera, empezó a sentir una extraña sensación de cosquilleo. Rubén, al confirmar los ojos sorprendidos de Giordano, preguntó. ¿Está bien? Estoy bien. Aunque fingió estar bien, Giordano estaba desconcertado. No, esto está mal. Mi mano está del otro lado de la tabla de madera. Rubén podía saber que había caído en la ilusión sin siquiera ver los ojos temblorosos de Giordano. Normalmente empiezan a confundirse dentro de los 30 segundos de iniciado el experimento, el genio del siglo no es tan diferente. No era difícil saber que había caído en la ilusión. Si la mano real se movía involuntariamente mientras solo frotaba la pluma en la mano de madera, significaba que la ilusión había comenzado. Rubén quitó la pluma y trajo la barra de metal que había preparado después. Cuando Rubén acercó el metal a la mano de madera, Giordano sintió la frialdad del metal. Debe haber algún truco. Esto no tiene sentido. Al principio frotó tanto la mano de Giordano como la mano de madera, pero el pinchazgo con metal lo hizo solo en la mano de madera. Se estremeció. Perfecto. Rubén, confirmando que definitivamente había caído en la ilusión, dijo. Padre. ¿Por qué me llama? ¿No está confundiendo ahora mismo la mano de madera con su mano, padre? ¿Qué dice? ¿Cómo voy a confundir algo así? Ah, ya veo. Rubén quitó la barra de metal y tomó un pequeño martillo de mano.
Si hubiera admitido aquí, no habría llegado hasta el martillo. Como se le presentó la oportunidad de golpear con el martillo, en realidad fue mejor. ¿Aún no siente que la mano de madera es la mano del padre? Es obvio. ¿Por qué pregunta eso? Giordano siguió negándolo hasta el final. Pero tal vez por estar desconcertado, su voz temblaba y se hacía cada vez más fuerte. Te lo buscaste. No te quejes. Después de inducir la ilusión frotando tanto la mano de madera como la mano real con el martillo. ¡Pam! Rubén golpeó la mano de madera con el martillo que tenía en la mano izquierda. ¡Ah! Giordano se sorprendió tanto que rápidamente retiró y agarró su mano real que estaba al lado de la tabla de madera. ¿Está bien? ¿Definitivamente sentí dolor? Rubén puso el martillo a un lado mientras decía. Yo definitivamente golpeé la mano de madera, ¿por qué le duele al padre? Eso es. Ahora admítalo de una vez. Algo estuvo mal. Hagámoslo otra vez. Bueno, tengo hambre, así que comamos primero y después lo hacemos. El experimento de ilusión de mano de goma podía debilitar la intensidad de la ilusión si se hacía consecutivamente. Por eso necesitaba ganar un poco de tiempo. Después de terminar la comida, empezaron el experimento de inmediato. Paz. ¡Guau! En el experimento realizado después de la comida, Giordano también gritó lleno de dolor. ¿Ahora lo admite? Giordano no podía creerlo, pero no tenía más remedio que admitirlo. ¿Cómo es posible algo así? Golpeó esta mano de madera tallada toscamente y ¿por qué me duele mi mano? ¿Toscamente? Para esto está bastante realista. Está despreciando al tío Raef. La ilusión de mano de goma funcionaba mejor cuanto más parecida fuera una mano real. En ese sentido, la mano de madera que hizo Raef era aprobatoria. No creo que nuestra apuesta incluyera contarte eso. Iré contigo ya sea al nuevo continente o donde sea, así que dime la razón. Giordano quería saber la razón de inmediato. Rubén negó con la cabeza mientras decía. Si termino la exploración del nuevo continente conmigo sin problemas, se lo diré. Entonces continúe con este experimento durante la exploración. Yo encontraré la razón. Muy seguido sería problemático, lo pondré en el contrato como una vez cada 3 meses. La razón era simple. La ilusión de mano de goma ocurría debido a la forma en que el cerebro integraba la información de los sentidos visuales, táctiles y propioceptivos. Pero no tenía intención de decir la verdad. Era dudoso que le creyera aunque se lo dijera, y pensaba tenerlo como un medio para controlarlo. Definitivamente debe haber algún truco. Si vivo con él en el nuevo continente y descubro el secreto por mí mismo, entonces podré regresar solo. Giordano, habiendo experimentado una realidad increíble, incluso estaba sudando frío. Giordano organizó sus pensamientos en silencio antes de responder. Suspiró. Una promesa es una promesa, así que iré al nuevo continente. Pero si encuentro por mí mismo la razón de este asunto, regresaré al continente cuando sea. Por las declaraciones irritantes anteriores, Rubén pensó en molestar un poco más a Giordano pero se contuvo. Aún así, me desestresé golpeando con el martillo, y por más que se preocupe no podrá encontrar la respuesta. Bien. Pero para estar seguros, redactaré un contrato. Debo especificar que si hay fuga de tecnología, el contrato se anula. A diferencia de los esclavos, no tenían una relación particularmente conectada por el corazón, pero al menos seguiría bien sus palabras por querer saber la razón de este experimento. Originalmente los sacerdotes no hacían trabajo manual, pero bastaba con ponerlo en el contrato. Por ahora, ¿qué debo hacer? Por ahora viajaré por países extranjeros y vendré en 2 o 3 meses, así que prepárese. ¿Partimos al nuevo continente inmediatamente entonces? La partida será en 6 meses. Primero debo regresar a Vigo para hacer algunas reparaciones. Suspiró. Entendido. Por ahora iré a ver al gran abad. El gran abad estaba por debajo del obispo, pero era un cargo bastante alto considerando toda la Iglesia católica. Sin embargo, con el Rubén actual, era alguien a quien podía ver cuando quisiera. Al levantarse de su asiento, captó la expresión angustiada de Giordano. Viendo esa expresión lastimosa, me siento un poco mal. Pero si viene conmigo, no será quemado en la hoguera.
Si solo lo siguiera bien, no dejaría que fuera quemado en la hoguera como en la historia original. Mientras Rubén se reunía con Giordano, el gran abad conversaba con los abades con expresión preocupada. ¿Por qué pidió reunirse específicamente con Giordano? Me preocupa. También era un invitado distinguido que vino con Beatriz, y según lo que averiguaron, tenía amistad con personas de rango episcopal e incluso el rey reconocía su devoción. Además, las cosas que había hecho estaban causando sensación entre nobles y comerciantes. Le preocupaba que el arrogante Giordano causara algún problema. Aún así, le advertimos varias veces que era un invitado distinguido que vino con la señorita Beatriz. ¿No dijimos varias veces que no hablara tan directamente y aún así no se corrigió? Si fuera alguien que escuchara palabras, no se habría preocupado desde el principio. Dijimos que nos contactaran tan pronto como saliera el señor Rubén, así que no se preocupe demasiado y esperemos. Mientras esperaban así, llegó un monje. ¿Cómo fue? ¿Rubén no se enojó o algo así? Sí, se veía de buen humor. ¿De buen humor? ¿No hubo conversación especial? Aunque Giordano era un genio, tenía la habilidad de irritar a la gente. El gran abad estaba más ansioso de que se viera de buen humor. Dijo que quería ver al gran abad. Al gran abad le pasó momentáneamente una sensación de inquietud. El gran abad recibió a Rubén con una sonrisa brillante, contraria a su rostro de apariencia seria. Gracias por aceptar la petición que hice atreviéndome a molestar. ¿Molestar? Un encuentro con un creyente tan devoto como usted siempre es bienvenido. Afortunadamente, como dijo el monje, la expresión de Rubén era muy brillante. Yo también me siento honrado de poder conocer a una persona tan excelente como el gran abad. Jajaja, ¿cómo fue el encuentro con el padre Giordano? Aunque haya dicho algo grosero, no se lo tome a pecho. ¿Grosero? No fue así. Aprendí mucho del padre Giordano. Por eso, hay algo que me gustaría pedirle. ¿Qué petición? Rubén respondió devotamente mientras se santiguaba. Como le dije a su majestad el rey, mi objetivo es difundir el evangelio del Señor en el nuevo continente. Oh. Muy admirable. Por eso me gustaría que el padre Giordano me acompañara en la exploración, si me diera permiso. Era una petición completamente inesperada, pero el gran abad estaba muy complacido. Si Giordano lograba evangelizar exitosamente en el nuevo continente, su propia posición mejoraría. Sin embargo, preferiría enviar a alguien más gentil que Giordano. Si es así, podría recomendarte un sacerdote con más experiencia. No. Definitivamente quiero ir con el padre Giordano. Por cierto, ya obtuve el consentimiento del padre. Lo que Rubén quería era la habilidad de Giordano, no su fe devota. ¿Ese padre Giordano estuvo de acuerdo? Sí. Ya que había obtenido el permiso de la persona interesada, era difícil rechazarlo. Si es lo que deseas y la persona interesada aceptó, no puedo negarme. Gracias. Será de gran ayuda para difundir la voluntad del Señor. Espero de corazón que puedas iluminar a los nativos ignorantes del nuevo continente. Me esforzaré para poder hacerlo. Y también tengo algo que decir sobre los niños del monasterio. ¿Oh, acaso? ¿Piensas ayudar con la inserción social de los niños? Una de las funciones importantes del monasterio era criar huérfanos. No todos los que crecían en el monasterio se convertían en clérigos. Excepto algunos niños excepcionales, la mayoría aprendía diversas profesiones y era enviada a la sociedad. La evaluación del monasterio y del gran abad dependía de que también educaran a los niños y los enviaran a la sociedad. Hasta ahora el gran abad había recibido evaluaciones bastante buenas, pero el problema era que había demasiados huérfanos. Esto se debía a que se generaron enormes cantidades de huérfanos durante las guerras italianas que duraron de 1551 a 1559, también conocidas como las guerras de Enrique II. Había tantos huérfanos que por más que los educaran bien, no había trabajos disponibles para enviarlos a la sociedad. Si el gran abad me lo permite, me gustaría hacerlo. ¿Qué importa mi permiso cuando quieres hacer una buena obra con corazón noble? Bien, ¿cuántos piensas llevar? No había documentos que registraran con precisión el alcance del daño de las guerras de Enrique II. Sin embargo, debido a las frecuentes batallas a gran escala y asedios urbanos, no solo hubo muertes por combate directo sino también enormes cantidades de muertes por hambruna y enfermedades.
Conociendo este hecho, Rubén pensaba recoger huérfanos de Italia en este viaje. Aunque vaya solo con mi capital, si llevo solo 500 esclavos negros, podrían no darme el permiso de exploración. No solo podrían no dar el permiso, sino que también podrían malinterpretarlo como comercio de esclavos. Aunque el comercio de esclavos negros era legal, los comerciantes de esclavos existentes no lo verían con buenos ojos. Definitivamente desplegarán operaciones de sabotaje para que no salga el permiso. Bueno, desde el principio no pensaba ir solo con esclavos. Rubén no iba al nuevo continente simplemente para explorar, sino que pensaba construir una ciudad. Para hacer trabajar a quienes llevara, tenía que educarlos, pero conseguir 500 esclavos con los que se pudiera comunicar era prácticamente imposible. Por supuesto, los niños del monasterio hablaban napolitano, pero como se podía comunicar básicamente, estaba bien. Además, como habían recibido educación básica e incluso educación vocacional en el monasterio, podía ponerlos inmediatamente a trabajar en agricultura. Cuantos más, mejor. ¿Cuántos niños pueden trabajar inmediatamente? Ah, el sexo no importa. Tendría que investigar con precisión para saberlo, pero hay aproximadamente 300, ¿cuántos llevaría? Rubén le entregó un pagaré de 3,000 escudos mientras decía: me los llevaré a todos. Originalmente era costumbre pagar una pequeña cantidad cuando se llevaban niños. 3,000 escudos por 300 niños era barato, pero como actualmente había demasiados huérfanos, el gran abad se sentía agradecido solo con esto. Últimamente tu fama es grande, pero parece que no son rumores infundados. ¿Cuándo y cómo te llevarás a los niños? Viajaré por los alrededores de Nápoles y vendré con un barco en aproximadamente 3 meses. ¿Así? Entonces te asignaré una fuerza de escolta abundante. 3,000 escudos por 300 niños y una fuerza de escolta. Además, para encontrar el siguiente talento en Florencia, necesitaba la ayuda del gran abad. Era un muy buen negocio. Todo va según el plan. Con esto terminó todo lo que tenía que hacer en Nápoles. Ya recluté talento para ayudar en el presente, ahora debo ir a buscar talento para el futuro. El científico que Rubén más respetaba, el padre de la ciencia moderna y pionero de la revolución científica. Era hora de ir a reclutar a Galileo Galilei. Además, como también tenía el encargo de su madre, pensaba traer a toda la familia Galileo a Vigo. Capítulo 45. Si se pidiera a la gente elegir a la persona más inteligente de la historia humana, no habría una respuesta unificada. Sin embargo, Stephen Hawking, quien dejó muchos logros como la radiación de Hawking, el teorema de singularidad de Hawking-Penrose, la investigación de gravedad cuántica, la teoría del multiverso, etc., sin sucumbir a la esclerosis lateral amiotrófica, siempre era mencionado. Ese Stephen Hawking eligió a Galileo Galilei como la persona que le gustaría conocer si el viaje en el tiempo fuera posible en su libro Una breve historia del tiempo. Cuando era niño, solo conocía de Galileo como la persona que dejó caer una pluma y una bola de hierro de la torre de Pisa y dijo: sin embargo, la Tierra se mueve al salir del tribunal. Sin embargo, después de estudiar sobre Galileo, entendí por qué Stephen Hawking quería conocer a Galileo entre tantas grandes figuras. La anécdota de Galileo famosa por el experimento de caída libre no era cierta. Él descubrió los resultados de la caída libre a través de experimentos mentales. Estableció la metodología científica y sentó las bases de la ciencia, propuso las leyes de caída libre, mejoró el telescopio y realizó descubrimientos astronómicos como las lunas de Júpiter, la superficie lunar, etc., y defendió la teoría heliocéntrica. Además, presentó el principio de relatividad del movimiento y sentó bases importantes para las leyes del movimiento de Isaac Newton, formando los fundamentos de la física moderna. También, Galileo es evaluado como la primera persona en estudiar la gravedad. No solo eso. También descubrió que el período del péndulo depende solo de la longitud del péndulo, lo que se convirtió en una base importante para la fabricación de relojes precisos, y creó brújulas militares, microscopios, niveles, termómetros, medidores de ondas, barómetros, realmente es infinito. Sin embargo, había un problema para incorporar a Galileo de inmediato con toda su capacidad. En esta época, él tenía solo 5 años. En realidad es mejor. Lo usaré como asistente y le enseñaré todo de la A a la Z. Me pregunto hasta dónde podrá desarrollarse.
Aunque Giordano tenía la ventaja de recordar todo una vez enseñado, Galileo sería abrumadoramente superior en aplicación. Rubén se dirigió a Florencia con los guardias asignados por el gran abad. Aunque era una distancia de más de 400 kilómetros, como los guardias conocían bien la geografía, llegaron al monasterio de San Marco en Florencia sin perderse. Bienvenido, señor Rubén. El gran abad lo está esperando. El monasterio de San Marco pertenecía a la orden dominica, al igual que el monasterio de San Domenico Maggiore en Nápoles. Como el gran abad de San Domenico Maggiore ya había enviado una carta, lo recibieron cordialmente. Después de decirle al equipo de Demba y a los guardias que descansaran, Rubén siguió al sacerdote para encontrarse con el gran abad. El gran abad de San Marco se levantó de su asiento para recibir a Rubén. Justamente había oído hablar de ti por los perfumes y la porcelana, y ahora hiciste algo muy admirable en Nápoles. Se refería al asunto de recibir a los huérfanos del monasterio. Como gané mucho dinero por la gracia del Señor, es naturalmente lo que debo hacer. Si todos los comerciantes tuvieran un corazón como el tuyo, no habría tantos huérfanos en los monasterios. Hiciste una elección muy noble. Siéntate. Preparé el vino de mejor calidad. Parece que aquí también hay muchos huérfanos. Bueno. Tanto Florencia como Nápoles sufrieron las secuelas de la guerra por igual. Aunque había una presentación del gran abad de San Domenico Maggiore, la bienvenida era demasiado exagerada. Era obvio que él también tenía ganas de reducir el número de huérfanos. Mientras bebían el vino de mejor calidad y hablaban sobre la Biblia, el gran abad sacó el tema de los huérfanos. Oí que recogiste muchos huérfanos en Nápoles, ¿acaso no son suficientes? Acordé recoger alrededor de 300, así que por ahora será difícil recoger más. Incluso el gran abad pensó que sería excesivo recoger más después de haber recogido 300. Sin embargo, la palabra por ahora pasó por su mente. ¿Entonces planeas recoger más después? Sí, así es. Como gané mucho dinero por la gracia del Señor, pienso recoger más con el tiempo. Entonces recomiendo encarecidamente a los niños de nuestro monasterio. Ya sea técnicas o agricultura. Los educamos adecuadamente. Ay, nuestro gran abad tiene prisa. Habían pasado solo 10 años desde que terminó la guerra. Aunque la sociedad había recuperado cierta normalidad, aún no era el nivel para preocuparse por los huérfanos. Originalmente pensaba recibirlos el año que viene, pero como el gran abad los recomienda activamente, recogeré a los niños el próximo año por esta época. Aunque habló como si fuera generoso, originalmente pensaba recoger a los huérfanos. Planeaba enviar a los huérfanos de Nápoles este año y a los de Florencia el año siguiente al nuevo continente. El gran abad, sin conocer los sentimientos de Rubén, se santiguó con expresión emocionada mientras decía: definitivamente reportaré tus buenas obras a mi obispo. Rubén también se santiguó y entregó un pagaré de 1,000 escudos mientras decía: úselo para que los niños reciban educación y vivan durante un año. Si hay alguna técnica que quieras que aprendan los niños, solo dilo. Enseñaré adecuadamente hasta el curso avanzado durante un año. Las técnicas pueden enseñarlas dividiendo uniformemente. En cambio, me gustaría que les dieran educación en español. Pensaba unificar en español porque sería más fácil administrar la ciudad cuando se unificara el idioma. Entendido. Por cierto, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en Florencia? Honestamente, sabes que no hay ciudad más brillante que Florencia en el mundo, ¿verdad? Te llevaré a cualquier lugar que quieras ver, solo dilo. Tenía muchas ganas de ver Florencia de mediados del siglo XVI, cuando el Renacimiento estaba en su apogeo. Sin embargo, como tenía cosas que hacer de inmediato, pensaba hacerlo la próxima vez que tuviera oportunidad. He oído mucho sobre la fama de Florencia. Sin embargo, esta vez hay una persona que estoy buscando, así que creo que tendré que posponer el turismo para después. ¿Así? Ven a visitarnos cuando sea, incluso después. Por cierto, ¿quién es la persona que buscas? Estoy buscando a un laudista llamado Vincenzo Galilei. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo? En esta época, la familia de Galileo vivía en Pisa, no en Florencia. La razón por la que vino a Florencia fue porque el padre de Galileo, Vincenzo Galilei, actuaba principalmente en Florencia. Oh, ¿conoces a Vincenzo? Antes de ser el padre de Galileo, Vincenzo era un laudista bastante famoso y teórico musical.
Afortunadamente, el gran abad también lo conocía. Sí, mi madre es organista y quiere pedirle a Vincenzo que haga música de conjunto y composición. Rubén había quitado los obstáculos de Ermenfrida y Arpe y le había dicho a Elena que viviera con él de ahora en adelante. Aunque ganó dinero para renovar la casa de campo y contratar varios sirvientes, no se comparaba con la mansión de Rubén. Sin embargo, Elena dijo que quería quedarse en la casa de campo donde quedaban recuerdos con su esposo y tocar el órgano en la iglesia hasta que Rubén se estableciera en el nuevo continente. Mientras tanto, pidió si era posible hacer música de conjunto en la iglesia. ¿Quién podría rechazar viendo esa expresión? Por eso pensaba apoyarla para que pudiera hacer interpretaciones más hermosas. Por esa razón, aunque el propósito original era reclutar solo a Galileo, pensaba llevar a toda la familia, incluido Vincenzo, a Vigo. Mantener a la familia de Vincenzo ya no era problema. Jejeje, es admirable el corazón que piensa en su madre. Sin embargo, él regresó apresuradamente a Pisa hace 2 días porque su hijo se enfermó gravemente. ¿Qué? ¿Su hijo? ¿Acaso se llama Galileo? Según los registros, en esta época el único hijo de Vincenzo era Galileo. Aunque Virginia Galilei nació en 1569, ella era hija. Galileo es el hijo mayor de Vincenzo, y parece que el segundo hijo está enfermo. ¿Cómo se llamaba el segundo? A la pregunta del gran abad, el monje que servía respondió. Creo que se llama Benedetto. Correcto, Benedetto. ¿Es un nombre que escucho por primera vez? Como era el científico que más respetaba, Rubén conocía a todos los hermanos de Galileo. Sin embargo, como era una época con alta mortalidad infantil, era común que no quedaran registros de hermanos que murieron temprano, parecía ser ese caso. ¿Podría pedirle una carta de presentación? ¿Carta de presentación? Ah. ¿También haces medicinas? Entiendo. Si alguien con tus habilidades se ofrece, Vincenzo también se alegrará. Si es una enfermedad que puedo curar, será mucho más fácil reclutar a Galileo. Recorrió más de 400 kilómetros de Nápoles a Florencia y partió inmediatamente a Pisa sin descansar. Era una marcha forzada considerable, pero no se sintió cansado para nada pensando en conocer a Galileo. Solo pudieron llegar tarde por la noche a Pisa, que estaba a 80 kilómetros de Florencia. Sin embargo, como Rubén tenía la carta de presentación del gran abad, pudo encontrar la casa de Vincenzo sin dificultad. ¿Hay alguien? A la voz de Rubén salió un hombre con expresión llena de preocupación. ¿Quién es? ¿Acaso es usted Vincenzo? Sí, soy Vincenzo. Si vino por la interpretación de laúd, por favor venga más tarde. Mi hijo está muy enfermo. Espere un momento, espere. Rubén detuvo con dificultad a Vincenzo que trataba de cerrarle la puerta y se presentó. Soy Rubén Kruger, recibo patrocinio de la familia Alba y soy alquimista del vizconde de Oca. Aquí está la carta de presentación del gran abad de San Marco. Como la carta de presentación que entregó Rubén tenía el sello del monasterio, Vincenzo revisó reluctantemente la carta. Sin embargo, dentro había historias increíbles. Hace perfumes y porcelana, y hasta medicinas que alivian el dolor. Como Rubén no se había graduado de universidad, pensando que podría rechazar el tratamiento, había pedido que incluyeran su presentación en la carta. Sí, así es. Originalmente vine por asuntos musicales, pero como dice que hay un paciente, hablemos de eso después. ¿Podría examinar al paciente? Aunque tenía ansiedad porque Rubén aún era joven, como la carta tenía el sello del gran abad, decidió confiar por ahora. Rubén siguió a Vincenzo hacia la habitación donde yacía Benedetto. ¡Ay, está bien infectado! La rodilla del pequeño Benedetto tenía una herida infectada que supuraba. Explíqueme la situación. Al principio era una pequeña herida por una caída. Para que no quedara cicatriz, incluso le apliqué ambergris, pero la herida se infectó y llegó a este punto. Ay, mejor hubiera sido dejarlo así. El ámbar gris era una sustancia generada en el sistema digestivo del cachalote, conocida en Oriente como incienso de dragón. Introducido en el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo en el siglo XIII, su popularidad se disparó como perfume de lujo y medicina cara. El problema era que el ámbar gris no tenía efecto medicinal científicamente y, dado el estado sanitario de esta época, a menudo se contaminaba. Sí, papá está aquí.
Originalmente no dolía tanto, pero desde hace un rato no puede hablar bien. ¿Es posible el tratamiento? Respiración rápida y deterioro cognitivo. Piel que se había vuelto azulada. Aunque no era médico y no podía asegurarlo, considerando la situación, era probable que fuera sepsis. Demonios, un poco más tarde y habría sido un desastre. La sepsis tiene un tiempo muy corto desde el inicio hasta la muerte. Un poco más tarde y habría perdido el tiempo dorado. Por el hecho de que aún tenía conciencia, afortunadamente no parecía estar en shock. No puedo asegurarlo, pero haré mi mejor esfuerzo. Vincenzo, que había mantenido una expresión rígida hasta ahora, se desplomó en el suelo. Había estado preparando su corazón pensando que su hijo moriría pronto, pero al abrirse un camino de vida, su corazón endurecido se derrumbó. Por favor, salve a mi hijo, por favor. Si solo lo salva, haré cualquier cosa que me pida. Haré mi máximo esfuerzo. ¿Podría retirarse por un momento? ¿Mi presencia será un estorbo? Me temo que sí. Primero tenía que desinfectar la zona de la herida y toda la habitación. Si Vincenzo estaba presente, solo aumentarían los objetivos a desinfectar. Además, no quería mostrar la escena de poner inyecciones. Rubén, después de hacer salir a Vincenzo, dijo a los esclavos: vayan y traigan etanol y penicilina. En la época moderna, se prescriben diferentes tipos de antibióticos según el tipo de bacteria que causa la sepsis. Sin embargo, en esta época, en este momento, no se podía esperar tal tratamiento. Por ahora inyectaré una dosis alta y espero que los síntomas se alivien. Era la mejor medida que podía tomar Rubén, quien no había recibido educación médica profesional. Mientras Demba desinfectaba la habitación por todos los rincones, Rubén desinfectó la herida de Benedetto e inyectó penicilina. Fin del capítulo 45.